Saludos, señores estudiantes. En esta su segunda clase, me permito presentarme nuevamente. Mi nombre es Ana, espero que lo recuerden. Estaremos revisando contenido pertinente al segundo mes, dentro del cual abordaremos el tema de la descripción, para lo cual empezaremos por una breve pero clara definición. Empecemos. La descripción, ¿qué es es una forma de discurso que intenta decir con palabras cómo son las personas, las cosas o una situación en particular? De modo que podríamos decir que es un proceso a través del cual una persona expresa de manera verbal, o bien podría ser escrita también, cómo percibe, cómo caracteriza o observa a una persona, animal o cosa. Es decir, si en este momento me dijesen a mí, describa determinado objeto, entonces lo que yo podría hacer es, hablaríamos, por ejemplo, de un libro, ¿no? Mm, Él podría decir que el libro es algo extenso, eh, presenta determinado color, cierta forma, es interesante, en fin, podría emitir muchas otras calificaciones más. Es decir, le estoy describiendo, le estoy dándole características a un objeto, o bien podría también tratarse de una persona, es decir, cómo lo percibo yo, es decir, si me parece que una persona es alta, atractiva, interesante, o podría decir que a lo mejor no me simpatiza o tiene ciertas características negativas. En fin, se trata de cómo yo lo observo y lo transmito a través de una manera verbal o de una manera, como lo decía, documental. La descripción presenta una serie de pasos, de etapas que deben ser cumplidas para establecerse como tal. Primeramente tenemos la recogida de datos, es decir, una observación. La organización de los datos. Aquí ya estamos hablando de un plan de la descripción, es decir, una serie de actividades que deben ser efectuadas para dar lugar a la descripción. Por último, tenemos lo que es la exposición de los datos, es decir, ya una vez que yo he recogido los datos, los he organizado, los analicé y los expongo, es decir, los doy a conocer. Podemos apreciar también las características de la descripción. Y la primera característica hace énfasis en que la descripción pone en palabras a través del lenguaje las ideas que un emisor tiene en mente, como les decía anteriormente. Un emisor que conoce acerca de lo que se describe, de modo que la representación sea lo más acercada a la realidad posible. Es decir, que para realizar la descripción debo estar totalmente segura de lo que estoy apreciando, es decir, tener información real lo más cercana a la realidad posible. Se deben enumerar los rasgos más importantes de algo sin necesidad de describirlo en su totalidad. Ser objetivo, subjetivo o que refleja impresiones de emociones. Ser parte de otro texto o ser una pieza en sí misma. Ser una herramienta discursiva que se incluye en ensayos o puede ser biografías, artículos de naturaleza periodística, entre otros. La descripción también presenta varios tipos. El primero es de tipo informativo y el segundo es de carácter literario. Pues bien, estaremos revisando una a una las características de cada uno de estos dos tipos. El primero, la descripción informativa. A este tipo de descripción se le conoce también como objetivo y se trata de un texto que se utiliza
para describir o dar a conocer un hecho, acontecimiento, y este tipo de documento generalmente está dirigido a un público en general, por lo que el lenguaje que se utiliza no es de carácter especializado, ni utiliza tecnicismos. Aquí hablamos de que este tipo de descripción está orientado a un público mucho más amplio. Entonces, el lenguaje que se maneja aquí es mucho más sencillo. Debe ser inteligible para cualquier tipo de, de persona, por así decirlo. Alguien que recién está cursando la primaria, por así decirlo, o alguien que ya tiene quizá un nivel intelectual mucho más alto. Comprende una explicación detallada de algo partiendo desde el rigor de la información y de manera independiente a lo que pueda pensar el emisor al respecto. Entonces, aquí estamos hablando de que la descripción informativa, al no estar centrada en un público claramente objetivo, sino general, no se preocupa tanto por lo que pueda decir o opinar la persona que va a leer este tipo de descripción. Un ejemplo de descripción informativa lo tenemos aquí. Hablamos aquí acerca de Ecuador, que es oficialmente la República del Ecuador. Es un país soberano ubicado en la región noroccidental de América del Sur, compuesto por 24 provincias. Este es un extracto de una descripción informativa bajado de un sitio de internet, es decir, está a disposición de cualquier persona y cualquier persona lo puede entender porque el lenguaje que maneja es sencillo, no cae en sí dentro de lo que es el uso de tecnicismos, entonces es un claro ejemplo de descripción informativa. Por su parte, la descripción literaria, que es el otro tipo de descripción, es una explicación detallada de algo desde las emociones y valoraciones que provoca en el emisor. Una descripción literaria, en consecuencia, es aquella que se orienta a la comunicación de los rasgos percibidos. Busca proporcionar un deleite de carácter estético a través del uso de diversos lenguajes lingüísticos. ¿De qué estamos hablando aquí? De una descripción literaria que nos quiere decir que utiliza ya un tipo de lenguaje mucho más ambiguo. No estamos hablando aquí de que se orienta a un público mucho más amplio, como estábamos viéndolo en la descripción informativa, sino todo lo contrario. Aquí el emisor, que es la persona, podría ser el escritor, se basa mucho en lo que es sus emociones. No se trata en sí de una investigación o de informar algo, sino de dar a conocer sus emociones, sus pensamientos. Y el propósito de este tipo de descripción es el placer estético, que es en sí lo que se trataría ya en la descripción literaria. Vemos características de la descripción literaria. En primer lugar, cuando se describe de forma literaria, inmediatamente llega a la mente aquella cosa, persona o lugar que se va a representar por medio de las palabras. Se basa en la observación o conocimientos previo de aquello que se está describiendo. Para que se pueda describir algo es necesario haberlo visto de forma real o también podría ser imaginaria. Crea armonía entre lo descrito y la manera en que se describe. Es decir, que entre aquello que vamos a representar y las palabras que elegimos para hablar de ello. No todas las personas describimos igual un objeto, es decir, aquí juega mucho lo que es el subjetivismo, es decir, alguien podría ver una rosa supremamente hermosa, colorida, con vida, mientras que otra persona podría
referirse a ella como algo normal, carente de belleza, nada extraordinario. Aquí juega ya el- la percepción de quién está admirando algo, un objeto, una persona, un animal. Es decir, juega mucho lo que es la perspectiva. Alguien pudiera ver algo, como lo dije anteriormente, de forma hermosa. En cambio, el mismo objeto visto por otra persona podría no resultar igual. Sobre los tipos de descripción literaria, efectivamente existen algunos tipos. El primero de ellos es la prosopografía. ¿Y qué es la prosopografía? Es un tipo de descripción que se enfoca en los rasgos físicos de la persona. Es decir, estaríamos hablando prácticamente de un estilo de biografía. La etopeya, por su parte, describe rasgos de aspectos psicológicos o morales. Describe los sentimientos y la personalidad de un personaje. El retrato comprende la combinación de características, tanto físicas, psicológicas y morales, al describir a una persona. Mostramos a continuación un ejemplo de descripción literaria. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud, en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba como un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Hermosa la estrofa, ¿no? Los tipos de descripción literaria, partiendo de lo anterior, tenemos también la caricatura literaria. Aquí estamos hablando ya de una descripción que se ocupa de los rasgos físicos, psicológicos, morales, pero hace un énfasis en los rasgos, sobre todo en los rasgos negativos. La topografía, por su parte, comprende una descripción de un paisaje o lugar. Por ejemplo, luego de la lluvia, se sentía el olor a tierra húmeda, un claro ejemplo de topografía. Pues bien, para culminar ya lo que es el contenido correspondiente a este segundo mes, hemos culminado con lo que es los tipos de descripción literaria. Y las, la tarea que se va a realizar como número 2 está enfocada en todos los temas que se han visto en esta clase. Entonces no dudo que la realicen sin ningún inconveniente. Antes de culminar, me gustaría dejarlos con una ligera reflexión. Y es sobre una historia que intentaré hacerla breve. Trataba sobre un granjero que tenía varios animales, caballos, y uno de ellos un día cayó en un pozo bastante profundo, y entonces llamó a sus trabajadores, hicieron varias observaciones, analizaron y se dieron cuenta que era prácticamente imposible rescatar al animal. Entonces, para no verlo sufrir, lo que hicieron fue prácticamente eh, sepultarlo. Lo, lo que hicieron fue ordenar que los trabajadores lo lanzaban tierra, entonces lo enterraban, ¿no? Entonces, poco a poco, lanzaron tierra, siguieron lanzando, y el animal lo que hacía era sacudirse, seguía, no se cansaba de hacerlo. Y entonces poco a poco, de tanto hollín, de tanta tierra que le lanzaron, lo que hizo fue cimentó una base, un peldaño y salió. Entonces, eso podríamos aplicarlo a nuestra vida diaria, que podríamos analizar y comprender que existen diferentes obstáculos, muchísimos,
Y en lugar de verlos como algo negativo, podríamos sacar oportunidades de allí para crecer, para mejorar. Al igual que el caballo de la historia, podríamos salir, salir de cualquier problema, cualquier obstáculo que tengamos, transformándolo en oportunidades. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y la pequeña reflexión. Sin más, me despido.